Hola a todos, ¿cómo están? Soy Lady Dos Santos y les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Estilo Punta, desde aquí, desde el Club del Lago Golf de Punta del Este. Y comenzamos este primer bloque con el tutorial de make-up de nuestra experta Valkyria Mielec. Hola, bienvenidos a otro programa de Estilo Punta. Mi nombre es Valkyria y hoy en Espacio Makeup vamos a estar realizando una técnica de maquillaje tradicional aplicando los colores de tendencia para este 2021. Vamos a verlo. En el make-up de hoy combiné los colores que propone Pantone como tendencia para este año, amarillo y gris. La técnica que voy a utilizar es básica en el maquillaje, combinando colores mate y brillantes. Como primer color, elegí una sombra plata para iluminar el arco de la ceja, lagrimales y parte del párpado móvil. Como segundo color, el gris topo mate, aplicado en la zona B con una brocha de precisión y lo esfumo hacia el centro del párpado móvil. Con una brocha fluffy, más flexible, se trabaja un esfumado más abierto y libre, recorriendo pliegue y párpado fijo. Como tercer color, un gris plomo satín acuarelado, en el centro del párpado móvil, esfumando hacia los laterales y el pliegue. Acompañando todo el naciente de las pestañas superiores, realizo un delineado esfumado pronunciado, con un pigmento negro acuarelado y aplicado con un pincel liner muy fino. Luego de aplicado, voy con pequeños toques esfumándolo sobre los otros tonos. Retocamos el borde del delineado con la sombra gris plomo para agilizar el esfumado. El párpado inferior lo trabajamos aplicando un primer de sombra con densidad media que nos permite mayor adherencia del color. El tono elegido es una mezcla de pigmento amarillo puro y amarillo neón. Lo aplico con una brocha pequeña de precisión desde el lagrimal en todo el recorrido de las pestañas inferiores y en el final del delineado. Con una brocha redonda pequeña trabajo más apertura del color. Para esta ocasión elegí unas pestañas postizas más importantes. En este caso la máscara cumple la función de unificar las dos pestañas. Las máscaras de pestañas de colores se han vuelto un complemento que permite jugar más a la hora de crear. Yo seleccioné una en color amarillo que va perfectamente con la propuesta. Para lograr mayor luz y amplitud en la mirada, elegí un delineador color nude mate para la línea de agua del ojo. Hoy la boca se engama perfectamente con la propuesta de tendencia. La maquillo con un labial gris topo mate y hacemos una transición a un color nude mate muy claro para generar volumen. Los invito a participar en nuestras redes sociales para que Espacio Makeup se vuelva interactivo. Pueden enviarnos consultas, sugerencias de qué quieren ver o, por qué no, plantearme algún desafío. Los espero la próxima semana con una nueva propuesta de maquillaje, aquí en Estilo Punta TV. Y ahora los invitamos a conocer una nueva receta de alimentación saludable de nuestra Health Coach, Gaby Cosentino. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, estoy muy contenta de estar otra vez acá en el programa con Estilo Punta. Soy Gaby Cosentino, soy Health Coach y hoy vamos a hacer un pudín de chía que pueden usarlo, o sea, pueden comerlo ya sea para desayuno o como snack y lo pueden frizar. Es algo también fácil, rico y bueno, y súper práctico, como todas las recetas que trato de traerles todas las semanas.
Bueno, manos a la obra. Acá tenemos las semillas de chía. Vamos a ponerle 3 cucharadas de semillas de chía a la leche vegetal que ustedes elijan. En este caso yo tengo leche de almendras casera. Así que le ponemos las semillas, la vamos a mezclar bien. Vamos a, para integrar bien lo que es las semillas de chía con la leche. Le vamos a agregar unas gotitas de stevia. Unas gotitas de extracto de vainilla, no esencia de vainilla, sino extracto, porque es más natural. Esto también es a gusto. Y vamos a seguir mezclando hasta que se integre todo. En este caso la consistencia queda líquida, pero lo vamos a dejar reposar unos 15 minutos, media hora, para que la chía absorba el líquido y tenga una consistencia más cremosa, más sólida. Después lo vamos a ver. Bueno, ya ven que tiene una consistencia más sólida después de dejarlo reposar. Y ahora le ponen los toppings que ustedes quieran. En este caso, yo seleccioné unos arándanos. Vamos a poner unos arándanos. Esto acuérdense que lo pueden consumir en el desayuno, como snack. También lo pueden frizar. Ahí tienen, después les voy a mostrar un frasco que lo pueden frizar directamente. Acá tengo una granola, que es sin gluten, natural, de trigo sarraceno en este caso, y tiene algunos frutos secos. Pueden también ponerle frutos secos en vez de granola. Le vamos a poner unos chips de coco. Y por último, unos cacao nips. También le pueden poner unas gotitas de miel o de néctar de coco, que queda también muy muy rico. Y también le pueden poner cacao, si quieren, una cucharada de cacao, en el caso de que lo quieran comer como un snack. Ahí les muestro, y esto es lo que les decía, que yo ya generalmente lo tengo listo en el freezer, y le pueden hasta poner la fruta y frizar y después sacarlo a la mañana. Lo ponen en esos frascos y lo sacan a la mañana para consumir. Y me despido de ustedes hasta el próximo viernes con más Estilo Punta. Cada vez más personas practican la meditación. Personalidades como Jennifer Aniston, Steve Jobs, Richard Gere son o fueron meditadores expertos en algún momento. La meditación es una práctica milenaria que te permite calmar la mente y llegar a un estado de conciencia pleno. Hoy en Estilo Punta te invitamos a hacer una meditación en estos momentos de pandemia y de tanta incertidumbre, de la mano de nuestra instructora de yoga, Cecilia Amaro. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro y hoy les traigo una meditación para conectar con nosotros mismos y el resto del mundo de una manera mucho más consciente, más positiva y más luminosa. Vamos a comenzar sentándonos sobre los talones o en una postura que nos quede cómoda. Dejo la espalda recta, abro el pecho, coloco las manos juntas frente al pecho, inhalando las elevo, exhalando abro los brazos, abro el pecho y dejo caer la cabeza hacia abajo, manteniendo el pecho bien abierto y la espalda recta. Inhalo, llevo la cabeza sobre un hombro, exhalando la dejo que rotando vaya al medio, inhalo nuevamente y la llevo al otro hombro. Me tomo un segundo para respirar, sintonizando con la calma. Traigo las manos juntas frente al pecho, inhalando, inflo el abdomen. Si continúo inhalando, las costillas se inflan, el pecho se expande y las clavículas se levantan apenas. Voy a colocar las manos en un lugar donde nos queden cómodos. Voy a quitar tensión de los hombros, mantengo el pecho abierto, los hombros levemente hacia atrás y el mentón
levemente hacia abajo para no tensionar la nuca. Puedo probar una postura de manos entrelazando los dedos para quitar tensión de las manos, los brazos y en especial de los hombros y la espalda. Inhalo profundo, voy a visualizar el oxígeno entrando al cuerpo por la nariz y exhalando voy a dejar que los pensamientos se vayan. Esto lo puedo repetir cuantas veces quiera. Si un pensamiento viene a la mente, lo dejo ir y vuelvo siempre con la atención a la respiración. Termino agradeciendo y puedo compartir la energía con quienes crea que puedan necesitarlo. Al finalizar puedo cantar Om. Espero que lo hayan disfrutado. Namaste. Y después de esta agradable meditación, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Estilo Punta. El Museo Taller de Casa Pueblo es una obra de arte en sí misma y supo ser el lugar de inspiración de su creador, uno de los mayores referentes del arte uruguayo, el artista Carlos Páez Vilaró, quien dejó un gran legado, no solo arquitectónico, sino patrimonial, con esta construcción que atrapa a todo quien lo visita, por su belleza y su energía. En este programa te invitamos a conocerlo. Hola, soy María de Zuliani, directora del Museo Taller de Casa Pueblo. Nos encontramos aquí en el centro, en el corazón de la gran construcción, realizada por nuestro artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, que eligió Punta Ballena y sus acantilados para construir su taller del mar, su lugar definitivo, donde siempre regresó y fuente de inspiración para muchísimas obras que realizó a lo largo de su vida. Casa Pueblo se encuentra a 15 kilómetros del centro de Punta del Este. Fue construida por las propias manos de su creador, Carlos Páez Vilaró, quien quiso hacer una gran escultura habitable inspirado en el hornero que construye su nido con barro. Quiso hacer una gran casa que fuera como una escultura gigante y para ello no utilizó planos, niveles ni plomadas. La hizo en lucha abierta contra la línea recta y en concepto de horno de pan. Así, Casa Pueblo llegó al mar siguiendo la forma de la montaña, utilizando pasadizos, cúpulas, caminos laberínticos que le dan la impronta de su creador y hacen que esta casa sea tan particular y única en su estilo. Hoy en día Casa Pueblo está abierta a los turistas y a toda la gente del país. Fue un legado del artista mantener la casa siempre abierta y es así como se impuso y es uno de los símbolos culturales y turísticos de la región. Dentro de Casa Pueblo está el museo que alberga la obra de su creador y que exhibe sus pinturas, cerámicas, esculturas, tapicerías y demás obras realizadas por el artista a lo largo de toda su vida. La ceremonia del sol es un momento único, inolvidable, imperdible para todos los que visitan el lugar, que consiste en un poema que Carlos Páez Vilaró dedica al sol. Está grabado y se pasa todas las tardes desde las terrazas del museo. El Museo Taller de Casa Pueblo se puede visitar todos los días del año, desde las 10 de la mañana hasta después del atardecer.
En sus salas se puede apreciar la obra no solo arquitectónica, sino pictórica y toda la creación que hizo Carlos Páez Vilaró a lo largo de su vida en distintas disciplinas artísticas. También se puede ver un video, un documental sobre su vida, sobre su obra. Contamos dentro del museo con una cafetería y un restaurante, y también se pueden visitar las terrazas que dan al mar, que son los lugares elegidos especialmente para las fotos y para los recuerdos icónicos de Casa Pueblo y del Uruguay. Los esperamos en nuestro museo. También estamos en contacto a través de las redes sociales y de nuestra página casapueblo.com.uy. Gracias a Estilo Punta por venir a visitarnos, y bueno, desde ya están todos invitados. Los esperamos aquí en el museo. Muchas gracias. Desde hace un buen tiempo en Punta del Este vienen creciendo la cantidad de aras que ofrecen a sus visitantes una experiencia única de paseos por nuestros campos que son maravillosos. Nosotros visitamos un aras que tiene caballos árabes nacidos en nuestro país, los cuales hemos sabido son muy valorados en el mundo. Acompáñanos a conocer este lugar de la mano de su dueña. Bueno, mi nombre es Cristina Glens, yo soy la dueña de este aras, Las Tordillas, donde empezamos con un caballo árabe y ahora ya tenemos 14. Se inauguró hace 2 años, es un pequeño hotel boutique de solamente 4 habitaciones y tenemos una piscina, clubhouse y bueno, y hacemos cabalgatas para los extranjeros. Tenemos 4 agencias en el mundo, una francesa, otra alemana, otra inglesa y otra de Canadá, que nos mandan clientes y vienen a pasar 6 días acá a cabalgar en nuestro aras. Y tenemos 6 senderos diferentes donde vamos a Viña Edén, vamos a la bodega, vamos a Pueblo Edén, a la casita de chocolate o a la posta de Baimaca y al Lote 8, que es todo es una zona divina con mayores emprendimientos ahora. Esto queda en la zona a 16 kilómetros de Pueblo Edén para el norte, todavía es Maldonado, pero estamos a 1 kilómetro del límite con La Vallejas. Bueno, lo denominamos las Sierras de Edén. Y bueno, los invito, si andan por esta zona que es maravillosa, a que pasen acá a conocer nuestro emprendimiento y nuestros caballos, y de repente se entusiasman y hasta se quedan. Muchas gracias. Después de estas hermosas imágenes, nos vamos nuevamente a una pausa comercial y enseguida volvemos con más Estilo Punta. En Estilo Punta queremos que se vengan a vivir a este maravilloso lugar, una ciudad que no solo se disfruta en verano, sino que tiene toda la infraestructura necesaria para vivir todo el año. Por eso hoy nuevamente te presentamos una propuesta de real estate para que tengas opciones a la hora de elegir tu hogar en Punta del Este. Hola, soy Damián Manqueres. Hoy en Estilo Punta te vamos a mostrar una mansión en Punta del Este. Esta magnífica propiedad de 2 plantas con características extraordinarias, única en su estilo con los más altos estándares de lujo y calidad.
tanto en su construcción como su decoración. Se encuentra ubicada en el exclusivo barrio golf de Punta del Este. Cuatro gloriosas esculturas representando las 4 estaciones y grandes leones repartidos por todo el terreno parecen custodiar esta maravillosa propiedad. Esta mansión tiene 1.700 metros cuadrados y tiene un terreno de 6.000 metros cuadrados. Tanto sus corredores como en toda la propiedad, grandes espejos atraen el verde del exterior al interior. Todos los sectores de la casa cuentan con puertas corredizas, ocultas a la vista, que en el caso de quererlo, dan privacidad a cada habitación. La exquisita decoración impecablemente ubicada y los detalles de cada rincón hacen que la casa no solo sea funcional, sino un placer para los sentidos.
El amplio jardín tiene espacios de esparcimiento que son un deleite para los sentidos, una gran piscina y un jacuzzi en lo alto con una gran vista del lugar. Mudate a la vida que te mereces, con Estilo Punta. Gracias a Damián Banqueris por presentar esta fabulosa mansión que sin dudas es para quienes quieren vivir con mucha clase y estilo. Los invitamos a visitar nuestra página web www.estilopunta.com para ver todas las propuestas de real estate y los programas anteriores. Y cualquier consulta nos la hacen por allí o en el número en pantalla. Los invitamos a que nos vean el próximo viernes nuevamente por aquí, por la pantalla de UCL.